los filósofos e intelectuales más representativos del siglo XX. Nace en París en 1905. Entre 1924 y 1928 cursa estudios de psicología, filosofía y sociología. A partir de los 25 años, en 1929, inicia su relación con la filósofa y feminista Simone de Beauvoir, con quien se mantendrá unido en un activo intercambio intelectual hasta su muerte. Como simpatizante comunista, participó de una serie de actividades intelectuales contestatarias desde temprana edad como estudiante. Entre 1934 y 1939 trabajó como profesor de secundaria en Le Havre y París. En 1938 se publica su primera novela famosa, que es La náusea. En 1939 es reclutado en el servicio militar en la Segunda Guerra Mundial y es tomado preso por el ejército alemán. Fue liberado en 1941 por el defecto que tenía en el ojo y por no ser considerado apto para hacer trabajos forzados. Los intentos de entrar al Partido Comunista luego fueron vanos, pues se lo veía con sospecha por haber sido liberado tan rápidamente por el ejército alemán y por considerárselo un intelectual pequeño burgués anarcoizquierdista. Entre 1941 y 1944 ejerce de nuevo la docencia en París y a partir de 1942 se une y participa activamente en la resistencia contra el ejército alemán. En 1945 reside en París, abandona totalmente la docencia y empieza a ejercer como escritor independiente. Entre sus obras más conocidas están Las moscas, 1943, A puerta cerrada, 1944, La cura respetuosa, en 1946, Las manos sucias, obra de teatro, 1948, El diablo y Dios, 1951. Entre sus obras filosóficas las más importantes son El ser y la nada, del año 43, El existencialismo y su humanismo, del año 1945, Reflexiones sobre la cuestión judía, en 1946, y Crítica de la razón dialéctica, en 1960. Finalmente, entre 1952 y 1956 se hace miembro del Partido Comunista Francés. En 1965 se le otorga el Premio Nobel de Literatura, pero lo rechaza. Durante las revueltas de mayo de 1968 se puso al lado de los estudiantes fundamentalistas de izquierda y luego militó con los maoístas franceses entre 1970 y 1973. En 1974 vuelve a causar conmoción al visitar en prisión a Andreas Baader, miembro de la fracción del Ejército Rojo Alemán. Muere ya ciego en París en 1980. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la parte activa, donde ustedes tienen que escribir algo. Vamos a pasar a la lectura de los 5 bloques y empezamos con el primer bloque. El hombre no es otra cosa que lo que él mismo se hace. Este es el primer principio del existencialismo. Es también lo que se llama la subjetividad y lo que se nos reprocha con ese mismo nombre. ¿Pero qué queremos decir por esto, sino que el hombre tiene una dignidad mayor que la piedra o que la mesa? Pues queremos decir que el hombre comienza por existir, es decir, que el hombre es en primer lugar algo que se lanza hacia un porvenir y algo que es consciente de proyectarse en el porvenir. El hombre es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente, en lugar de ser un musgo, una podredumbre o una coliflor. No existe nada anterior a ese proyecto, nada hay en el cielo inteligible y el hombre será en primer lugar lo que habrá proyectado ser, no lo que querrá ser. Porque lo que ordinariamente entendemos por querer es una decisión consciente y que es, para la mayoría de nosotros, posterior a lo que el hombre ha hecho de sí mismo. Esto no es más que una manifestación de una elección más original, más espontánea que lo que se llama voluntad. Pero si verdaderamente la existencia precede la esencia, el hombre es responsable de lo que es. Así, el primer paso del existencialismo es poner a todo hombre en posesión de lo que es y hacer descansar sobre él la responsabilidad total de su existencia. Y cuando decimos que el hombre es responsable de sí mismo, no queremos decir que el hombre es responsable de su estricta individualidad, sino que es responsable de todos los hombres. No hay determinismo, el hombre es libre, el hombre es libertad. Si por otra parte Dios no existe, no encontramos ante nosotros valores u órdenes que legitimen nuestra conducta. Así no tenemos ni detrás ni delante de nosotros en el dominio luminoso de los valores, justificaciones o excusas. Estamos solos, sin excusas. Es lo que expresaré diciendo que el hombre está condenado a ser libre. Condenado porque no se ha creado a sí mismo, y sin embargo libre porque una vez arrojado al mundo es responsable de todo lo que hace.
en el poder de la pasión. No pensará nunca que una bella pasión es un torrente devastador que conduce fatalmente al hombre a ciertos actos que por consecuencia es una excusa. El existencialista piensa que el hombre es responsable de su pasión. Para dar un ejemplo que permita comprender mejor lo que es el desamparo, citaré el caso de uno de mis alumnos que me vino a ver en las siguientes circunstancias. Su padre se había peleado con la madre y tendía al colaboracionismo. Su hermano mayor había sido muerto en la ofensiva alemana de 1940 y este joven, con sentimientos un poco primitivos pero generosos, quería vengarlo. Su madre vivía sola con él, muy afligida por la semitraición del padre y por la muerte del hijo mayor. Su único consuelo era él. Este joven tenía en ese momento la elección de partir para Inglaterra y entrar en la fuerza francesa libre, es decir, abandonar a su madre, o bien permanecer al lado de su madre y ayudarla a vivir. Se daba cuenta perfectamente de que esta mujer solo vivía para él y que su desaparición y tal vez su muerte la hundiría en la desesperación. También se daba cuenta de que en el fondo, concretamente, cada acto que llevaba a cabo con respecto a su madre tenía otro correspondiente en el sentido de que la ayudaba a vivir, mientras que cada acto que llevaba a cabo para partir y combatir era un acto ambiguo que podía perderse en la arena sin servir para nada. Por ejemplo, al partir para Inglaterra podía permanecer indefinidamente al pasar por España en un campo español. Podía llegar a Inglaterra o a Argel y ser puesto en un escritorio para redactar documentos. En consecuencia, se encontraba frente a dos tipos de acción muy diferentes. Una concreta, inmediata, pero que se dirigía a un solo individuo, y otra que se dirigía a un conjunto infinitamente más vasto, a una colectividad nacional, pero que era por eso mismo ambigua y que podía ser interrumpida en el camino. Al mismo tiempo dudaba entre dos tipos de moral. Por una parte, una moral de simpatía, de devoción personal, y por otra, una moral más amplia, pero de eficacia más discutible. Había que elegir entre los dos. ¿Quién podía ayudarlo a elegir? ¿La doctrina cristiana? No. La doctrina cristiana dice: sed caritativos, amando a nuestro prójimo, sacrificados por lo demás, elegir el camino más estrecho, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el camino más estrecho? ¿A quién hay que amar como a un hermano? ¿Al soldado o a la madre? ¿Cuál es la utilidad mayor? ¿La utilidad vaga de combatir en un conjunto o la utilidad precisa de ayudar a un ser a vivir? ¿Quién puede decidir a priori? Nadie. Ninguna moral inscrita puede decirlo. El sentimiento que se vive son dos cosas casi indiscernibles. Decir que amo a mi madre quedándome junto a ella o representar una farsa como pretexto para quedarme con mi madre es casi lo mismo. Dicho de otro modo, el sentimiento se construye por los actos que se realizan. No puedo pues consultar el sentimiento para guiarme por él. Lo que quiere decir que no puedo ni buscar en mí el estado auténtico que me empujará a actuar, ni preguntar a una moral los conceptos que me permitirán actuar. Al menos dirán ustedes, él ha ido a ver a un profesor para pedirle consejo. Pero si buscan ustedes el consejo de un sacerdote, por ejemplo, han elegido a ese sacerdote y saben ya en el fondo más o menos lo que va a aconsejarles. Dicho de otra forma, elegir al consejero es ya comprometerse. El hombre es su propio proyecto. La existencia presente de ser. El hombre responsable de todo. Estamos solos sin excusas. No hay determinismo. El hombre es libre, el hombre es libertad. ¿En qué sentido el hombre es libre? En el sentido de que el hombre nace, en el sentido de que el hombre nace y como Sartre mismo dice, está condenado a ser libre, porque esa es parte de su naturaleza, esa es parte de la naturaleza. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido el hombre es libre? En el sentido de que nadie determina el futuro del hombre, él es libre, él actúa y él mismo se realiza. El hombre no es totalmente libre, tiene la opción de la libertad, pero está sujeto a su pasado, a su genética y a su pasado social, a su presente social, a su pasado y su presente social. No es totalmente libre. Sartre menciona que respecto a la libertad existencial es fundamentalmente el hecho de que el hombre no tiene a nadie detrás suyo y concibe que tampoco tiene a nadie delante de él que le pueda decir que la vida es
es esto o es aquello, o sea, por tanto no hay una moral general, y asume también que no hay un Dios detrás de él que lo proteja y que le pueda dar una norma ética para decirle que el camino es este. En tal sentido el hombre es libre en términos de su elección y la trascendencia de esa elección, o sea, lo concibe en esos términos. El concepto de libertad veo que se está abordando desde un punto de vista metafísico, en el sentido de que se considera que existe una libertad, como decir existe una casa.